salida, ¿sale? Sí son mecanismos que nos evitan que pierdamos calor. Esto es con respecto al frío. ¿Mm? Y los mecanismos autónomos, bueno, pues ya saben cuáles son, que es el temblor, metabolismo, y de este lado tenemos el diámetro arteriolar, que es la vasoconstricción, y aquí nada más agregué la superficie de contacto, que también disminuye, pero ese es un mecanismo conductual para nosotros. ¿Vale? ¿Sale? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? Creo que todo bien, maestra. Ok, muchas gracias, Uriel. Ahora, vamos a hacer una lista rápida de qué es lo que ocurre ahora, no cuando estamos en frío, sino cuando hace mucho calor. ¿Vale? Espérenme, déjenme ver. Ok, entraron más personas. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en una temperatura de, vamos a ponerle cuánto? Bueno, los que estamos en la Ciudad de México, yo creo que cuando tenemos 25 ya estamos sudando, ¿no? Pero vamos a ponerle unos 30 grados. 30 grados, grados Celsius. Esa es la temperatura ambiental. Ay. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo le había puesto acá? Póngalo igual que como le pusimos en el anterior para que lo único que cambie son las condiciones, ¿sale? Ese calor. ¿No? No sé qué le voy a poner más grande, porque ese es nuestro ambiente caluroso. Igual, vamos a hacer un monito. Déjame ver si lo puedo copiar para ya no copiar. No puedo copiarlo todo. Qué lástima. Vamos a hacer otro monito. Entonces vayan pensando cuáles son esos mecanismos cuando tienen calor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el mono. Que es el cuerpo. Ahí está. Voy a dibujar sus piecitos. A ver, aquí grueso. Así más fácil así. Qué bonito se ve. Los piecitos. Ese es un monito feliz. Sus manitas, ¿no? Ahí. Otra manita. Y vamos a ponerle una cara feliz. A ver si no me sale como un coreano. Ay, me salió chistoso. Creo que salió igual. Está feliz. Porque si ya se va a la playa, al calor. Muy bien. Entonces, díganme, ¿qué es lo que hacen ustedes para, qué es lo que les pasa a ustedes cuando están en un ambiente muy caluroso? A ver, díganme. ¿Qué hacen? Ajá, sudoración. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Ingerimos bebidas frías. Muy bien. Ingesta de bebidas frías. ¿Qué más? Muy bien, así es. Vasodilatación. ¿Cómo sabemos que una persona tiene vasodilatación? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve su piel? Rojito. Exacto, se ven chapeados, rojitos, rositas, ¿no? ¿Qué más? Buscamos una sombra. Sombra, búsqueda de sombra, muy bien. ¿Qué más? Aquí se aumentaría la superficie de contacto. Así es, de sombra. Aquí, como este monito se va a la playa, pues se echan el camastro, ¿no? Entonces aumenta su superficie de contacto. Inclusive lo han visto ustedes con algunos de sus mascotas.
¿sí? Y si son perros y los sacan a pasear, llegan a la casa de regreso y se extienden todas, patas para adelante, patas para atrás, ¿no? Aumenta superficie. Voy a poner muy largo. ¿Qué más? Hay personas que también toman bebidas calientes, ¿no, profesora? Sí, hay una teoría ahí que dicen que, una hipótesis ahí que dicen que si tomas cosas calientes, no, no te da, no te sigues calentando, pues, o sea, no sientes tanto calor. Pero pues no, y quieren estas bebidas, ya sea bebidas o a lo mejor un caldo, no lo sé, y que, pero al final, pues, creo yo, digo, yo lo he intentado y digo, no, pues no, yo no me enfrío, pues, o sea, sigo igual, o hasta más, con más calor. Pero bueno, eso es como que una teoría, no sé, no está como que científicamente comprobado eso. Ujú. Pero pues pueden intentarlo y ya me dirán qué les pasó. ¿Sí? ¿Qué más? Se ¿Ya? usan prendas de ropa que son ligeras y también transpirables. Ajá, entonces, ropa, le vamos a poner, ¿qué? ¿Poca ropa? ¿Cómo le pondremos? Pues sí, le vamos a poner poca ropa, pero ya saben a qué nos referimos, ¿no? Poca ropa, además que sean transpirables, Generalmente es el algodón, ¿no? Ujú. Aquí ya no se van a poner una chamarra en una cobija encima porque están en la playa, entonces pues no. Usan poca ropa, ropa cómoda, holgable, ¿no? Que esté holgada, por ejemplo, ¿no? Para que no se les pegue. ¿Qué más? A ver. El uso del ventilador. Mira, por ejemplo, ahí, por ejemplo, ya son mecanismos físicos, ¿no? No vamos a poner mecanismos físicos acá. Ay, que era bueno, en este caso, yo creo que sería conducción, convección, ¿no? Convección. Por ejemplo, cuando hablamos de un ventilador, o sea, que algo que nos eche aire, ¿qué es conducción o convección? ¿Qué será? Convección. Convección, muy bien. Le voy a poner aquí ventilador nada más para que se acuerden, ¿sabes? Ventilador. Ya sé que ustedes están echando ahí aire con un abanico, hasta con sus propias manos, etcétera. Entonces, con convección, que es el cambio de la temperatura que está en la piel. Ay, ¿por qué no me deja? Por la que está, por la, por aire frío, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí, conducción. Por ejemplo, ¿qué podríamos poner ahí? ¿O qué ejemplo ven ustedes ahí? En conducción. ¿Ahí en qué momento aplica la conducción? El estar en contacto con algo que esté frío, Por ejemplo, una botella Cuando, de agua. por ejemplo, una botella pero que la botella esté así fría, ¿no? O, por ejemplo, cuando les llevan ahí sus piñas coladas o cualquier bebida fría, entonces tocan, inclusive hasta se ponen, ya sea la botella en la cara, ¿no? Porque hace demasiado calor. O cuando ustedes se repegan, hay una pared ahí bien fría, pues también, ¿no? Que es conducción, que acuérdense que es el contacto directo, ¿no? ¿Alguna otra que hagan o que no se acuerden, pero que a lo mejor sí la hacen, pero no, nomás no se han dado cuenta que la hacen? Porque, a ver, sudan, vasodilatación, ingieren bebidas frías, búsqueda de sombra, aumenta su perfil de contacto, poca ropa. Conducción, convección, creo que ya, ¿no? ¿Alguna otra que tengan ustedes? nadar también contaría como conducción. Ajá, el contacto con el agua.
se meten a la alberca, y si el agua está, pues generalmente no está tan fría, pero sí está más fría que en nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Eso no sería convección, porque es un líquido. convección. Pero aquí, como el contacto es directo con el líquido, por ejemplo, en convección se aplica más, digo, sería cuestión como que de profundizar un poquito más. Cuando este líquido está, ya sea, por ejemplo, cuando está se le incide calor y el movimiento de esas partículas pues genera esta evaporación del agua, ¿no? Entonces nos acercamos pero no es un contacto directo con el agua, así como lo vimos cuando hace frío, ¿sí? Entonces ese vapor está calientito, entonces acercamos nuestras manos y nos calienta, pero no estamos metiendo las manos al agua, si no nos quemamos, ¿sí? Entonces sería convección, pero pues ya que lo buscaré y ya les digo después qué es, ¿sale? Pues por ahorita lo dejamos así, ¿vale? Que se meten ahí a nadar, ¿vale? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todos estos elementos que tenemos aquí? Igualmente, los vamos a colocar en un diagrama de bloques. Aquí ya no hice otro, pero déjenme mostrarles el que hicimos hace rato. Siempre, siempre, siempre va a tener estos elementos, los elementos que se muestran en azul, es decir, termogénesis, la termólisis, siempre se van a ubicar aquí. Subsistema de entrada es la termogénesis, subsistema de salida es la termólisis. Aquí siempre, en este caso, como es la temperatura que vamos a estar monitoreando, la variable regulada, de hecho aquí no le puse variable regulada, miren aquí, variable regulada, y esa variable es, ay, ¿por qué no me quiere? Variable regulada. En este caso, como estamos viendo el ejemplo de termorregulación, pues es la temperatura central o corporal. Esa también es la que se tiene que mantener constante. Disminuya la temperatura del ambiente o aumente, ¿vale? Esta es la que siempre se tiene que mantener aquí. Igualmente, aquí vamos a tener nuestros termorreceptores, el comparador o set point también. El centro integrador en este caso es el hipotálamo. En ambos casos es lo mismo. Las asas igual, todo es lo mismo. ¿Qué es lo que va a modificarse nada más? Los elementos que nos ayudan a disipar el calor, ¿sale? En este caso, si hablamos de la temperatura 30 grados, 35, pues no necesitamos generar calor, ¿o sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos generar calor? No. No, porque si generamos calor nos calentamos más, ¿no? Entonces no. Entonces, aquí en termogénesis, estos elementos, ahora que hagan eso se les va a quedar de tarea, que hagan este esquema, pero para temperatura caliente, pueden hacer dos cosas. Quiero que les quede claro porque luego les explico y cuando lo hacen, parece como si no se hubiera dicho nada. Cuando hagan el del calor, pueden mantener estas dos aquí, las dejan, pero ya sabemos que la flecha va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces quiere decir que disminución del temblor y disminución del metabolismo. Inclusive ni les da ganas de comer muchas veces. En termólisis, que son mecanismos para para disipar el calor, bueno, pues ya vimos varios, que son los que están en la diapositiva 3. Entonces, ustedes van a ordenarlos aquí, en este sistema de termorregulación, pero ahora para el calor, ¿sale? Pueden ponerlos igual mecanismos conductuales, mecanismos físicos, los autónomos aquí también, los que apliquen según la dirección de la flecha, etcétera. ¿Sí se entiende qué es lo que van a hacer ahora? De hecho, está muy fácil. Sí. ¿Sí? Ok. Acuérdense que esta es termorregulación en humanos, porque también existe termorregulación en animales más pequeñitos. En el libro hay bueno, a ver, ¿qué van a hacer de tarea? Con todo esto que me acaban de decir, van a hacer lo voy a escribir acá, el diagrama de bloques
Diagrama de bloques. Bloques de Rosek o de Rosek, ¿no? De cualquiera de, es lo mismo. Déjenme ponerlo más chiquito. Esta es la tarea que van a hacer. Diagrama de bloques de Rosek. Este es el ejemplo. ¿Cuál es? Termorregulación. ¿Estamos claros? Esto va a ser en humano. En humano. Y van a hacer también el diagrama de bloques. Diagrama, lo voy a poner así nada más. De bloques. Es el mismo de Rosek. Pero en ratas. ¿Sí? En un ambiente frío, usen las mismas temperaturas. Ambiente frío y ambiente caluroso. Usar las mismas temperaturas. ¿Vale? Que hemos estado trabajando. Esa va a ser la tarea para la próxima semana. Y se me olvidó por completo mandarles los temas para membrana. Entonces, al ratito se los mando para que yo la próxima semana iniciemos membrana, ¿sale? Y la tarea que les asigné para el día de hoy, pues obviamente cambió la fecha para la próxima semana. Entonces, la tarea está muy sencilla. Aquí igual. Hagan una lista y tienen que buscar, obviamente, pues qué es lo que le pasa a las ratas cuando están en un ambiente caluroso y cuando están en un ambiente frío. Hacen su listita y después las clasifican. El de calor es más sencillo porque todos estos mecanismos nos ayudan a disipar el calor. ¿Vale? Entonces, prácticamente todos estos elementos, junto con los físicos, van a ir en la salida. Lo único que se va a mantener es, aquí les enseño, son estos, pero estos tienen que disminuir a fuerza, ¿sí? En un ambiente caluroso. Puede que los pongan, yo les sugiero que los pongan para que vean el contraste, pero si sienten que se hacen más bolas, pues los quitan si quieren. ¿Vale? Entonces, hagan su diagramita así bien bonito, con colorcitos, etc. ¿Hay dudas con respecto a lo que van a hacer? ¿Chicos? No, No. ¿No? Ok, en el libro viene un diagrama, una propuesta de un diagrama igual de bloques para animales pequeños. Si ya leyeron el libro, seguramente van a saber dónde está y pueden basarse en ese. ¿Vale? Eso es importante. Ahora, nada más les quiero mostrar algunas cosas, unas imágenes, para ya terminar este tema. ¿Vale? Interrumpir. Espérenme. Y ya acabamos. Este tema, claro. Una pestaña. Primero aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Indican si ya se ve, por favor. ¿Ya se ve? Ok. Entonces, algo que nos faltó mencionar son los organismos homeotermos y los organismos ectotermos. Los que acabamos de hablar, los humanos y, por ejemplo, las ratas, somos organismos homeotermos, es decir, que tenemos mecanismos para mantener nuestra temperatura regulada ante cambios ambientales, ¿sale? Es decir, que si allá afuera está a 4 grados, pues no vamos a estar en 4 grados, sino tenemos mecanismos para justamente no llegar a esos 4 grados Celsius. ¿Sí se entiende? Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, ¿vale? Entonces, estos mecanismos que se muestran aquí, pues ya los vimos, de hecho, son mecanismos para cuando hace frío, ¿sale? Que tomamos bebidas calientes, nos tapamos un montón, gorro, depende de la situación o ambiente en el que nos encontramos, pues usamos gorro, bufanda, guantes, botas, etcétera, ¿no? Nos acercamos a fuentes que generan calor, por ejemplo, y eso para evitar que lleguemos al equilibrio. Lo que queremos es justamente no llegar al equilibrio.
También, ahorita hablamos de los humanos, pero también los animalitos tienen o cuentan con esos mecanismos conductuales, en este caso, autónomos, ¿sale? Y dependiendo del lugar donde vivan, pues desencadenan ese tipo de mecanismos, ¿vale? Yo les había comentado de los osos que antes o previo al invierno, pues comen demasiado para que cuando llegue el invierno, pues ellos lo que hacen es invernar, ¿no? Hibernar. Disminuye su metabolismo y por lo tanto los requerimientos nutricionales los toman de las reservas que ya tienen. También los hámsters hibernan, ¿vale? Entonces, hay muchos animalitos. No tengo ahorita una lista como tal de cuáles son los que hibernan, pero los osos y los hámsters también hibernan. Les comento por aquellos que lleguen a tener un hámster en su casa y si hace mucho frío, seguramente van a hibernar y no quiere decir que esté muerto. Se va a sentir frío pues, porque disminuye el metabolismo y eso que hace que disminuya la producción de calor, pero no está muerto, ¿eh? Entonces aguas con los hámsters. También las aves desarrollan mecanismos como esta ave que observamos aquí, que es la plumoerección. De hecho, los animales pequeñitos sobre todo, pero aquellos animales que tienen pelo, así como los que les estoy mostrando en la imagen, excepto del lado derecho superior, también tenemos pelo, pero no es tan eficiente la piloerección, ¿sale? Pero en los animales que tienen pelo totalmente, pues sí, porque eso crea una capa para evitar perder calor, ¿no? En nosotros ya no es tan eficiente porque pues tenemos ya otros mecanismos, por ejemplo, conductuales como ponernos chamarras, o sea, ponernos varias capas de ropa para evitar justamente esa pérdida de calor, ¿vale? Ahora, cuando hace calor, todo lo contrario al caso anterior, pues igual, tenemos esos mecanismos, ya sea conductuales, autónomos o físicos, que echamos a andar justamente, pues para también morir en el intento, ¿no? Evitar morir en el intento. Nos tapamos, sudamos, nos echamos agua en la cabeza, usamos ropa más holgada y más, pues poca ropa, porque en ese momento pues no queremos taparnos completamente. Y hay mecanismos también físicos que que podemos nosotros aplicar para en el caso de que haga mucho calor. ¿Qué pasa con los animales? Fíjense. Aquí tenemos, en esta imagen que les muestro acá, una persona que está sudando, ¿vale? Es decir, que se está mojando la piel para refrescar y que no se siga calentando, ¿no? Algunos animales, por ejemplo, como los perros, los lobos, etcétera, jadean, ¿sí? Es decir, sacan la lengua para llevar a cabo ese intercambio del aire caliente que tienen dentro con el aire que no está, bueno, en teoría tan caliente afuera, ¿no? Entonces, jadean, sacan la lengua para intercambiar ese aire. Otros animalitos, por ejemplo, dependiendo del lugar donde vivan, pues tienen orejas muy largas, ¿no? Como en este caso del ejemplo de la derecha, el conejo, que tiene orejas bastante largas, pero el mecanismo es que se lleve a cabo o vasodilatación o vasoconstricción. Si hace calor, pues hay vasodilatación y observen cómo los vasos sanguíneos de su oreja, cómo se ven rojos, ¿ve? Esto para favorecer el intercambio o que no se caliente tanto su cuerpo, para disipar el calor. Otros animalitos, ¿sí? Por ejemplo, las lagartijas, algunos reptiles son así, tienen mecanismos conductuales. Generalmente ellos carecen de mecanismos físicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de conductual? Cuando el animalito, en este caso si hablamos de la lagartija, siente mucho frío, entonces sale de su cueva, del lugar donde está viviendo, sale para que los rayos del sol le peguen a su cuerpo y se caliente, pero por efecto de los rayos del sol. Si tiene mucho calor, ¿qué hace? Pues de manera conductual va y se mete a la cueva donde vive para evitar que se siga calentando más. Entonces, este tipo de animalitos se les llama ectotermos, que son aquellos que modifican o modulan su temperatura de acuerdo
a la temperatura ambiental, ¿sí? Y hablamos de todos los reptiles. Ahorita creo que viene otra diapositiva donde les muestro más ejemplos, ¿sí? De cuáles son estos animales, ¿sí? Entonces, homeotermos, tenemos mecanismos conductuales, mecanismos autónomos, y podemos echar a andar mecanismos físicos para mantener nuestra temperatura, dependiendo de la temperatura ambiental en la que nos encontramos. Y los ectotermos se echan a andar en mecanismos conductuales, ¿sí? Si el ambiente está caliente, pues va y se calienta. Si el ambiente está frío, va y se enfría. Y para evitar enfriarse, pues busca una fuente de calor, siempre. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Están Sí. ahí? Va. Ahora, otra cosa importante también, y es lo que les platicaba hace rato, es el tamaño de los animales, ¿vale? Eso es muy importante porque depende del tamaño, pues depende también la tasa metabólica. Si la especie, bueno, aquí es una comparación muy extrema, pero es muy buena, porque tenemos un elefante comparándolo con un ratón de campo, por ejemplo. O sea, que es muchísimo más pequeño, inclusive aquí se observa el peso. El peso de este pequeñito es de 35 gramos, mientras que del elefante, pues, es más, muchísimo más, de 4.500.000, ¿no? Entonces, es muchísimo más. Y por lo tanto, pues la tasa metabólica del animalito más pequeño, entre más pequeño, la tasa metabólica es más alta, porque necesita sobrevivir al ambiente, ¿sí? El ambiente es el volumen del pequeñito, o en este caso del ratón, es muchísimo más pequeño con respecto al área en donde se encuentra. Si hablamos de un campo, por ejemplo, que los dos vivan en el mismo lugar, pues el área es enorme, ¿no? Y si hablamos del elefante, pues el elefante tiene un volumen muchísimo más grande con respecto al área en la que se encuentra, ¿no? Por lo tanto, la tasa metabólica se ve modificada, ¿sí? Inclusive si ustedes llegan a tener algún ratón, un hámster, como mascota, se van a dar cuenta que son bien activos, o sea, pero porque su metabolismo es muchísimo más alto que el de nosotros, por ejemplo, si lo comparamos así. Entonces, es muy importante también la tasa metabólica. Y aquí es donde les decía. Aquí nada más se observa una comparación, empezando con los endotermos, en que estos, a pesar del tamaño que tengan, pues tienen que mantener su calor, ¿no? Su temperatura corporal, inclusive la cutánea, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y tanto el ratón como aquí les muestro a su derecha, pues todos estos son ejemplos de animales homeotermos. Todos nosotros tenemos que mantener nuestra temperatura central, pero gracias a que tenemos mecanismos para mantenerlo. Si no tuviéramos esos mecanismos, o una de dos, o vemos la manera de cómo sobrevivir o morimos en el intento, ¿vale? Y nada más aquí en el lado izquierdo, pues se muestra el mantenimiento de esta temperatura, ¿sí? La temperatura corporal en el eje de las Y. ¿Sí? Se observa esta línea roja, donde pues sí puede oscilar. Acuérdense que esa temperatura oscila alrededor de 0.5, y para saber si oscila la temperatura de cada uno de ustedes, pues yo les recomiendo que se tomen la temperatura, ¿vale? La próxima semana ya les subí, no me acuerdo si ya les subí o no, pero les platico rápidamente la práctica de la próxima semana, que implica, bueno, trabajar con ratas, e implica también trabajar con ustedes como sujetos de experimentación. En este caso, ustedes van a hacer ejercicio la próxima semana y necesito que tengan un termómetro a la mano. Yo espero que ya sea un termómetro digital, un termómetro de mercurio. Yo espero que todos cuenten con un termómetro en casa, que creo que en estas fechas ya es indispensable, y lo van a usar para medir su propia temperatura, ¿vale? Entonces les comento para que lo tomen en cuenta para la próxima semana. Y ahorita, chicos, si ya les subí la práctica, porque no me acuerdo si ya la subí. Hasta ahorita vamos bien, chicos. ¿Dudas, preguntas con respecto a este tema? Todo bien. Vale. Y aquí les muestro los
ectotermos, ¿vale? Su temperatura corporal cambia con respecto a la temperatura que se encuentra en el ambiente, ¿vale? Si la temperatura es fría, seguramente la temperatura del animalito se va a enfriar, ¿sí? Si es caliente, seguramente se va a calentar, pero no por eso quiere decir que se mantenga frío todo el tiempo, caliente todo el tiempo. De manera conductual, como yo les comentaba, pues tienen que modificar o mantener esa temperatura corporal, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y del lado derecho les muestro pues todos los animalitos que son considerados como ectotermos. Y del lado izquierdo se muestra esta gráfica que como la que les mostré hace rato de las endotermo, se observa cómo se modifica la temperatura de acuerdo a la temperatura externa en el eje de las X y temperatura corporal en el eje de las Y, ¿vale? Entonces se modifica, si la temperatura se calienta, la temperatura corporal del animalito se va calentando, ¿vale? Y no sé si han visto algunos documentales de naturaleza. Si no, pues véanlo, a lo mejor les aburre, ¿no? Pero de verdad que muestra mucho de lo que, cómo los animales en vida salvaje son capaces de sobrevivir ante las adversidades, en este caso hablando de la temperatura. Por ejemplo, en África, que no sé, creo que está como en 40 grados Celsius, 45, no sé con exactitud, pero a pesar de eso, aquellos organismos que viven ahí sobreviven porque generan mecanismos, ¿no? O aprenden a sobrevivir. Entonces, véanlos, es muy interesante. Y les digo que somos perfectos porque ante cualquier cambio en el ambiente, pues tenemos que responder. El cuerpo responde aunque nosotros no quieramos, ahí estamos temblando, ¿no? Si tenemos frío, por ejemplo. Y lo que les decía también que, por ejemplo, en este caso tenemos un reptil, aquí una iguana, que es un animal ectotermo. Si hace frío, pues se coloca sobre una roca para calentarse, ¿no? O igualmente un elefante, como es un endotermo, pues se remoja ante la temperatura ambiental tan alta que está pues donde vive. Pues otros mecanismos también es búsqueda de sombra, ¿no? Como en la imagen de la parte inferior a la izquierda, estas gallinas que buscan sombra ante un ambiente muy caluroso, pues toman agua también, o sea, también tienen esos mecanismos para compensar esa temperatura tan alta. Y del lado derecho en la parte inferior es lo que les comentaba de los pingüinos, que forman un círculo, aunque aquí no se ve tan bien, pero forman un círculo, aquí está, forman un círculo y tratan de mantener pues a las crías, es así, a salvo ahí calientitas. Pero los adultos se van cambiando, los que estaban en el centro ahora pasan a la parte externa y así van avanzando hasta que en algún momento a los que estaban alrededor en la parte externa les toca en la parte central y se van calentando. Es con finalidad de pues evitar morir, ¿no? En un ambiente tan extremo. Y pues aquí otros ejemplitos, ¿no? De hecho, han visto ustedes a lo largo de su camino, pues algunas lagartijas seguramente que ahí están tomando el sol o abajo de una piedra ahí en la sombra, asomándose nada más, etcétera, ¿vale? Y la tarea que les había comentado es esta, ¿no? Termorregulación en ratas. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué mecanismos desencadenan? Muchos, pues no se parecen a los de nosotros. Por ejemplo, ellos no sudan. Todos los animales que tienen pelo no sudan. Pero entonces, ¿cómo le hacen para refrescar su piel, por ejemplo, no? Entonces, todas esas interrogantes, ahí, hagan su lista de qué es lo que ocurre en cada uno. Es más, esta tarea de la termorregulación en las ratas, se los voy a dejar por equipo, ¿vale? Para que les sea más fácil y haya lluvia de ideas entre todos, ¿vale? Obviamente tienen que investigar, pero va a ser por equipos y solo un equipo me sube, un solo integrante del equipo me sube la tarea, ¿vale? Háganle en equipos la termorregulación en las ratas, ¿sale? ¿Cómo es? Hagan su lista y coloquen todos los elementos en un diagrama de bloques de Rusek, ¿sale? ¿Tienen dudas, preguntas, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, entonces, ¿sí?
¿Dudas? ¿No? Solo en cuanto al número de equipo, ¿es el mismo que el de laboratorio o, Así es. o cómo se asigna? Ah, ok, Sí, gracias. es el mismo. Ujú, es el mismo. ¿Vale? Entonces, trabajen en equipos y me entreguen la tarea la próxima semana. Hasta aquí llega el tema de termorregulación, pero no porque llegue hasta aquí, ya, olviden todo lo que vimos, ¿no? Porque vamos a ir integrando, así como vimos este ejemplo de temperatura corporal, vamos a seguir viendo más y más y más ejemplos de variables que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y que van a irse modificando dependiendo de las condiciones, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, chicos, nos vemos la próxima semana. Les subo la tarea y les subo también la distribución de los equipos para las presentaciones de membrana. Si tienen alguna duda con respecto a esta tarea, bueno, el tema que acabamos de ver, la vemos la próxima semana, ¿vale? Sí. Todos van a exponer. Es que lo que les pregunto, según yo no les he subido nada, o ya les subí tarea, que no me acuerdo. Es que ya subió la asignación y se supone que hoy empezábamos a exponer. Ajá. Pero no, pues no sabemos qué onda. A ver, ahorita la checo, déjenme ver rápidamente. Es que es lo que no me acordaba. Dije, ya se la subí, creo que no la subí, pero ahorita que me están diciendo, qué bueno que me dicen. No, en teoría todos son 8 equipos. Fisiología. ¿Por qué no a todos les asigné tarea? 3, 4. O a ver, ¿cómo fue eso? A ver, platíquenme, please. ¿Quién no tiene tema? Porque les pedí que cada quien colocara el tema que iba a dar, ¿no? O sea, ahí sí era libre. ¿Sí? Entonces son 4 temas de membrana plasmática, de la actividad 3, que es toda la estructura, y son 4 temas de transporte. Entonces sí alcanza para todos, ¿no? Son 8 equipos. No se tienen que repetir, obviamente, los temas. Porque ¿quién falta? ¿Quién faltó? Así es, sí. Y ya formalmente iniciamos la otra semana, ¿sale? Ahorita les cambio el día de entrega para que no les indique que soy, sino la otra semana. ¿Vale? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el 14 de febrero. Ay, oigan. Bueno, luego les subo la actividad que quiero hacer con ustedes el lunes, que es 14 de febrero. Ahí les voy a platicar. Pero sí me gustaría que todos participen, por favor. Su nombre comenzando por apellidos en el chat, por favor, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana, ya que no los veo. Si salen para celebrar el 14 de febrero, pero salen el domingo, cuídense mucho, por favor. Vayan a encerrar ahí un lugar donde no haya tanta gente, por favor, para que no se me vayan a contagiar. ¿Sale? Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Adiós, profesor. Hasta luego, Bye. profesor.